vamos a empezar con el concepto. ¿Ya? Profesor, ¿qué es? ¿Qué es el matrimonio? Entonces vamos a decir, escucha, dice, el matrimonio es la unión voluntaria. Es la unión voluntaria entre un hombre y una mujer, libre de impedimento legal y con la finalidad de hacer vida en común. Repetimos, dice, es la unión voluntaria entre un hombre y una mujer, libre de impedimento legal y con la finalidad de hacer vida en común. Explicamos, vamos a explicar. Profesor, ¿unión voluntaria? ¿Tiene que ser voluntaria, profesor? Sí. ¿Tiene que ser voluntaria? Nadie. Nadie te puede obligar a casarte. Tampoco le puedes obligar a tu enamorado o tu enamorada que se case contigo. No, nadie te puede obligar. Ambos tienen que estar de acuerdo. Los dos tienen que estar de acuerdo si se quieren casar. El matrimonio es voluntario. Profesor, pero mi enamorada está embarazada. Porque está embarazada, ¿ahora me tengo que casar? No. El matrimonio sigue siendo voluntario. Pase por favor, pase por favor. Profesor, su papá, su mamá ha venido a mi casa, ¿sí o no? Ha venido a mi casa y me ha amenazado, ¿ah? Me ha dicho, ahora te vas a casar con mi hija. Me ha dicho, profesor, ¿ahora me tengo que casar? No. El matrimonio es voluntario, no te olvides. ¿Ya? ¿Qué más hemos dicho? Es la unión voluntaria entre un hombre y una mujer. Profesor, ¿tiene que ser hombre y mujer? Sí. Tiene que ser hombre y mujer. ¿Por qué, profesor? Porque nosotros vivimos en el Perú. En el Perú solamente existe matrimonio heterosexual. Aquí no existe matrimonio homosexual. En el Perú solamente tenemos matrimonio heterosexual. Por lo tanto, tiene que ser varón y tiene que ser mujer. ¿Qué más hemos dicho? Es la unión voluntaria entre un hombre y una mujer libre de impedimento legal. ¿Qué quiere decir libre de impedimento legal? Quiere decir que los cónyuges, otra cosita, le vas a decir cónyuge. Cuando tú te casas, a tu esposo o a tu esposa le vas a decir cónyuge. Ya no le vas a decir, pase por favor. Ya no le vas a decir mi enamorado, mi enamorada, mi novio. No, ahora le vas a decir cónyuge. Entonces, los cónyuges necesitan requisitos. Hay requisitos en el matrimonio. Tú no te puedes casar cuando te da la gana. Si tú te quieres casar, necesitas requisitos. Te voy a enseñar cuáles son esos requisitos. Ahorita vamos a hablar de eso, ¿ya? ¿Qué más hemos dicho? Es la unión voluntaria entre un hombre y una mujer libre de impedimento legal y con la finalidad. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la finalidad del matrimonio? Hacer vida en común. El objetivo, la finalidad del matrimonio es hacer vida en común. Profesor, ¿y qué significa? ¿Qué significa hacer vida en común? Hacer vida en común significa que los cónyuges se casan para vivir juntos, en la misma casa, en el mismo techo, en el mismo cuarto. Vamos a vivir juntos. Vamos a unir nuestras vidas. Vamos a unir nuestras vidas. Eso se llama vida en común. Oye, tú no te vas a casar y vas a vivir con tu papá y tu esposa va a vivir con su papá. No, eso no es matrimonio. Matrimonio es que los cónyuges viven juntos, duermen juntos, en la misma casa, en el mismo techo, en el mismo cuarto. Eso se llama vida en común. ¿Ya? Entonces repetimos y te lo grabas. Matrimonio es la unión voluntaria entre un hombre y una mujer, libre de impedimento legal y con la finalidad de hacer vida en común. ¿Ya? Muy bien. Profesor, ya conozco qué es matrimonio. Ahora quiero saber los requisitos. Tú me has dicho, profesor, que tenemos requisitos. Vamos a conocer los requisitos. Y lo vamos a dividir en dos grupos. Lo vamos a dividir en dos. Primero, los requisitos principales y los requisitos secundarios. Dos tipos de requisitos. Requisitos principales y requisitos secundarios. Vamos a empezar con los requisitos principales. ¿Por qué le decimos principales?
Porque estos requisitos son muy importantes. Son muy importantes. Tiene que estar, tiene que aparecer en el matrimonio. Porque si no está, porque si no aparece, ese matrimonio no sirve. Ese matrimonio no vale. Ese matrimonio no existe. Tiene que estar los requisitos principales. Además, los requisitos principales no se puede cambiar. No se puede cambiar. Por eso se llama principales. Profesor, ¿y cuáles son? ¿Cuáles son esos requisitos principales? 3. Solamente 3. Aquí tenemos, primer requisito principal, diferencia de sexo, varón y mujer. Eso no se puede cambiar. Tiene que ser varón y mujer. Primer requisito principal. Segundo requisito principal, capacidad jurídica. Los incapaces no se casan. Los incapaces no se casan. Un toxicómano, un ebrio habitual, una persona que está en estado de coma, los menores de edad no se pueden casar. Entonces, capacidad jurídica. Tercer requisito principal, libre consentimiento. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué tiene que ser? Voluntario. Nadie te puede obligar a casarte. Entonces, libre consentimiento. Estos tres son requisitos principales. Tiene que estar, tiene que aparecer en el matrimonio. Si no está, tu matrimonio no sirve. ¿Ya? Ahora vamos a conocer los requisitos secundarios. Los requisitos secundarios son papeles, son documentos que vas a presentar al momento de casarte. Al momento de casarte te van a pedir papeles, te van a pedir documentos y lo tienes que presentar. Profesor, ¿y si no lo puedo tener? Si no lo puedes tener, no te preocupes. Lo puedes cambiar, se puede cambiar. Los requisitos principales se cambian. Profesor, por ejemplo, ¿cuáles son? Por ejemplo, te van a pedir copia de tu DNI. Te van a pedir partida de nacimiento. Te van a pedir certificado médico, certificado domiciliario, 2 testigos. Y ese testigo te tiene que conocer 3 años de antigüedad. Profesor, ¿y si soy menor de edad? Si eres menor de edad, tienes 16, tienes 17 años, autorización notarial de tus padres. Profesor, ¿y si soy viudo? Si eres viudo, acta de defunción de tu esposo, ex esposo. Profesor, ¿y si soy divorciado? Si eres divorciado, sentencia de divorcio. Además de eso, vas a publicar tu matrimonio 8 días antes. 8 días antes vas a publicar tu matrimonio en un diario local. Y el único que te puede casar es el alcalde. Solamente el alcalde te puede casar. Oye, estamos hablando de matrimonio civil. No estamos hablando de matrimonio religioso. Esto es matrimonio civil. Entonces, solamente el alcalde te puede casar. ¿Ya? Estos son los requisitos secundarios. Profesor, ¿se puede cambiar? Sí, sí se puede cambiar. Profesor, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Profesor, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si se pierde mi DNI, profesor? Me roban mi billetera y se pierde mi DNI. Profesor, ¿ya no me puedo casar? Sí te puedes casar porque puedes solicitar un duplicado de DNI. O si no, puedes solicitar una ficha RENIEC. Sacas una ficha de la RENIEC y con eso te casas. Profesor, tú me has dicho que tengo que tener 8 días antes de mi matrimonio, tengo que publicar mi matrimonio en un diario local. Profesor, yo vivo en Chiara y en Chiara no hay diario local. Ahora, ¿dónde lo publico? No te preocupes, lo puedes publicar en la puerta de la municipalidad o si no, lo puedes publicar por radio. La publicación también se hace por radio. Entonces, profesor, estos requisitos se cambian, se pueden cambiar. Por eso se llama secundarios. ¿Ya? Entonces, ya tenemos los requisitos. Profesor,
ahora la pregunta es, ¿y cuáles son los derechos y cuáles son los deberes del matrimonio? Cuando tú te casas, vas a tener nuevos derechos, vas a tener nuevos deberes. Entonces vamos a conocer derechos y deberes del matrimonio. Vamos a conocer qué derechos tiene tu esposo, qué derechos tiene tu esposa, cuáles son sus deberes. Vamos a conocer. ¿Listo? Entonces, empezamos. Primer derecho, primer deber, la fidelidad. Le tienes que ser fiel a tu esposo. Le tienes que ser fiel a tu esposa. No puedes tener relaciones extramatrimoniales con otras personas. Solamente puedes estar con él, solamente puedes estar con ella. Tienes que serle fiel. Segundo derecho, segundo deber. Van a compartir lecho y habitación. ¿Qué cosa es lecho y habitación, profesor? Quiere decir que los cónyuges duermen juntos, en el mismo cuarto, en la misma casa, en el mismo techo. Los cónyuges duermen juntos. Eso se llama lecho y habitación. ¿Qué más va a pasar? Otro derecho. Vas a escoger, ¿ah? Si tú quieres, escoges sociedad de gananciales y si no te conviene, separación de patrimonios. Antes de casarte, puedes escoger. Si tú quieres, escoges la sociedad de gananciales y si no te gusta, entonces escoges la separación de patrimonios. Puedes escoger. Ahorita vamos a hablar de esto, ¿ya? Ahorita vamos a hablar de esto. ¿Qué significa cada uno? ¿Ya? Otro derecho. Igualdad de gobierno. Ambos cónyuges van a dirigir el hogar. Van a gobernar el hogar. Como si fuera, ¿qué tipo de familia es cuando los dos dirigen? Una familia democrática. Como si fuera una familia democrática. Ambos cónyuges dirigen. Ambos cónyuges gobiernan el hogar. ¿Qué más, profesor? Profesor, ¿y qué pasaría si tenemos hijos? Si tienen hijos, vas a tener patria, potestad. Vas a tener la patria potestad de tus hijos. Los dos, ¿ah? Los dos van a tener patria potestad. Profesor, ¿y qué pasaría si mi esposo se muere? ¿Y qué pasaría si mi esposa se muere? Vas a tener derecho hereditario. Te vas a convertir en un heredero forzoso todavía. Entonces, profesor, tienes derecho a la herencia. ¿Qué más vas a tener? Otro derecho, alimentación a la prole. ¿Qué cosa es prole? Hijos, descendencia. ¿Qué quiere decir eso? Los dos le van a dar alimentos a los hijos, los dos. No solamente es tarea de la mamá. No solamente es tarea del papá, no. Los alimentos le corresponde a los dos. Entonces, estos derechos vas a tener con el matrimonio. Estos derechos nacen con el matrimonio. ¿Listo? No te olvides, ¿ah? Le tienes que ser fiel, van a dormir juntos, van a gobernar el hogar, ¿no? Oye, le vas a dar derecho al de la herencia. Esos derechos corresponden al matrimonio. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a hablar de esto. Sociedad de gananciales, separación de patrimonios. Entonces la pregunta es, profesor, ¿qué pasaría? Antes de casarme, yo tengo mi carro. Cuando me caso, me compro mi casa. Y después me divorcio y me compro una empresa. Entonces la pregunta es, ¿a quién le pertenece mi carro? ¿A quién le pertenece mi casa? ¿A quién le pertenece mi empresa? ¿A quién, profesor? ¿Yo soy el dueño? ¿Mi esposa es la dueña? ¿Ambos somos dueños? Vamos a hablar de eso. Eso se llama régimen patrimonial del matrimonio. Entonces vamos a hablar del régimen patrimonial del matrimonio. ¿Qué quiere decir? Vamos a dar un concepto.
El régimen patrimonial del matrimonio es la forma como se administran los bienes dentro del matrimonio. Repito, el régimen patrimonial del matrimonio es la forma como se administran los bienes dentro del matrimonio. ¿Qué quiere decir eso en cristiano? En cristiano quiere decir a quién le pertenecen las cosas, a quién le pertenece el carro, a quién le pertenece la casa, a quién le pertenecen las deudas, a quién le pertenece la empresa. Eso quiere decir, ¿ya? Entonces no te olvides, régimen patrimonial del matrimonio es la forma como se administran los bienes dentro del matrimonio. Oye, y aquí tenemos dos modelos. Aquí existe dos modelos. Aquí vamos a encontrar la sociedad de gananciales y vamos a encontrar la separación de patrimonios. Aquí existe dos modelos. Si tú quieres, sociedad de gananciales. Si no te gusta, separación de patrimonios. Vamos a conocer cada uno de ellos, ¿ya? Empezamos con la sociedad de gananciales. Profesor, ¿qué es? ¿Qué es la sociedad de gananciales? Entonces decimos, la sociedad de gananciales es el régimen patrimonial del matrimonio. Mira, mira, la sociedad de gananciales es el régimen patrimonial del matrimonio donde vamos a encontrar dos tipos de bienes. Aquí vamos a encontrar los bienes propios y los bienes sociales. En la sociedad de gananciales encontramos dos tipos de bienes, los bienes propios y los bienes sociales. Vamos a empezar con los bienes propios. Oye, y la respuesta está aquí. La respuesta está en su nombre, ¿eh? Propio. Te está diciendo propio. ¿Eso qué quiere decir? De cada uno. Los bienes propios le pertenece a cada cónyuge. No lo vas a dividir. No lo vas a compartir. Solamente te pertenece a ti. Por eso se llama propio. Por eso se llama propio. Profesor, ¿y cuáles son? ¿Cuáles son los bienes propios? Vamos a conocer cuáles son. ¿Listo? Empezamos. Oye, hoy día me caso. Hoy día me voy a casar. 11 de agosto 2022. Hoy día me caso, ¿ah? Matrimonio. Aquí está. Hoy día me caso. ¿Listo? Primer caso entonces. Van a ser bienes propios lo que cada cónyuge tiene antes del matrimonio. Antes del matrimonio yo tengo mi casa. Antes del matrimonio yo tengo mi carro. Antes del matrimonio yo tengo mi empresa. Antes. Todo lo que yo voy a tener antes del matrimonio van a ser propios. Primer caso. Segundo caso. También van a ser propios lo que cada cónyuge tiene dentro del matrimonio, pero lo empieza a comprar antes del matrimonio. Otra vez, también van a ser propios lo que cada cónyuge tiene dentro del matrimonio, pero lo empiezas a comprar antes del matrimonio. Profesor, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que te des cuenta. Oye, estoy soltero. Mira, estoy soltero, ¿ah? Me quiero comprar un carro, pero tengo un problema. No me alcanza la plata. Pero lo puedo comprar en partes, ¿sí o no? Entonces, una parte lo pago cuando estoy soltero, ¿ah? Y después me caso. Profesor, pero te falta pagar el carro. Lo termino de pagar cuando estoy casado. La pregunta es, ¿ese carro propio o social? ¿Por qué propio si estoy casado? Porque lo empecé a comprar cuando era soltero. Entonces es propio. Tercer caso. También van a ser propios lo que cada cónyuge utiliza para su trabajo, para su profesión. Profesor, ejemplo, ponemos un ejemplo. Yo soy carpintero y mi esposa es enfermera. Yo soy carpintero, mi esposa es enfermera. Oye, yo tengo mi carpintería. En mi carpintería, estoy casado, ¿ah? En mi carpintería me compro mi martillo, mi serrucho, me compro mi wincha, me compro una máquina para cortar la madera. La pregunta es,
La carpintería, propio o social. ¿Por qué propio si estoy casado? Porque solamente me sirve a mí. Solamente lo utilizo yo. No te olvides que mi esposa es enfermera. Mi esposa no utiliza serrucho. Mi esposa no utiliza martillo. Solamente me sirve a mí. ¿Listo? Dígame, joven. Ah, profesor, ¿y qué pasaría si los dos tenemos la misma profesión? Cada uno tiene sus cosas también. La pregunta es, ¿tienen el mismo? Por ejemplo, ¿qué pasaría si los dos son abogados? Y los dos tienen su propio estudio, en el mismo estudio, por ejemplo. Ah, muy bien. Si los dos tienen la misma profesión, ahí sí es social. Cuando los dos tienen la misma profesión, es social. Pero si cada uno es diferente, cada uno mantiene sus cosas. Cada uno, ¿ya? Muy bien. Siguiente caso. También van a ser propios, lo que cada cónyuge va a crear. Utilizando su inteligencia. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Oye, estoy casado, pero yo soy un escritor. Yo soy un compositor. Entonces escribo una novela, ¿sí o no? Escribo una novela, 100 años de soledad. Escribo una música, una canción, La flor de la canela. Profesor, esa novela, esa música, profesor, ¿propio o social? Propio, porque lo estoy creando yo, utilizando mi inteligencia. ¿Eso cómo se llama? Derecho de autor. El derecho de autor es propio. ¿Listo? Siguiente caso. También van a ser propios lo que cada cónyuge tiene dentro del matrimonio a título gratuito. Repito, también van a ser propios lo que cada cónyuge tiene dentro del matrimonio a título gratuito. Profesor, ¿qué es eso? Título gratuito en cristiano, gratis. Entonces la pregunta es, ¿qué cosa puede ser gratis cuando estoy casado? Una herencia, una donación, un legado. Entonces, por ejemplo, estoy casado, y se muere mi abuelito se muere. Profesor, pero mi abuelito en su testamento me ha dejado una casa. La pregunta es, ¿la herencia es gratis o le tengo que pagar? Es gratis. Cuando es gratis, es propio. Tiene que ser gratis. Cuando es gratis, es propio. Entonces no te olvides, herencia, donación, legado, es gratis. Van a ser propios. Último caso, también van a ser propios medallas, trofeos, diplomas, títulos, indemnizaciones. Entonces, por ejemplo, profesor, estoy casado. Profesor, pero yo soy un deportista y me voy a las Olimpiadas y en las Olimpiadas me gano una medalla de oro. Esa medalla es propio. Profesor, yo soy futbolista, me gano un trofeo. Ese trofeo es propio. Profesor, yo soy el mejor alumno de mi salón, tengo mi diploma de primer puesto. Eso es propio. Profesor, yo tengo mi título de enfermero, tengo mi título de abogado, tengo mi título de ingeniero. Eso es propio. Profesor, estoy caminando en la calle y me atropellan, pero me están pagando una indemnización. La indemnización es propio. Entonces no te olvides. Títulos, medallas, trofeos, diplomas, indemnizaciones son propios. Solamente te pertenece a ti. Entonces, los bienes propios le pertenece a cada cónyuge. No lo vas a dividir. No lo vas a compartir. Es tuyo nada más. ¿Listo? Muy bien. Ya conocemos los bienes propios. Ahora vamos a conocer a los bienes sociales. ¿Y por qué le decimos sociales? Le decimos sociales porque le pertenece a ambos cónyuges. Les pertenece a los dos. Si lo van a vender, si lo van a donar, si lo van a rematar, lo tienen que hacer los dos. No lo puedes hacer solo. Por eso se llama sociales. ¿Listo? Profesor, ¿y cuáles son los bienes sociales? Vamos a conocer. Primer caso. Van a ser bienes sociales
lo que cada cónyuge va a tener dentro del matrimonio a título oneroso. Profesor, ¿qué es eso? Título oneroso en cristiano. Cuando lo compras, cuando lo pagas. Profesor, ejemplo, ponemos un ejemplo. Hoy día me caso, ¿sí o no? Hoy día me caso, 11 de agosto 2022. Y mañana le digo a mi esposa, mi amor, ¿qué te parece si nos compramos un carrito? Mi esposa me dice, perfecto, hay que comprarnos un carrito. Ya, pero ¿sabes qué? Una cosita, como tú también te vas a subir, como tú también lo vas a manejar, dame la mitad de la plata. ¿Lo justo, sí o no? Lo justo. Mi esposa me dice, no, ya no quiero. Ah, bueno, tú te lo pierdes entonces, yo solito me lo compro. Me voy a la tienda y yo solito lo pago con mi plata. En el documento solamente pongo mi nombre. Solamente mi nombre. La pregunta es, ¿ese carro, propio o social? ¿Por qué social si no me ha dado ni un sol? ¿Por qué social si solamente está mi nombre? No importa. No importa si no me ha dado ni un sol. No importa si solamente está mi nombre. ¿Qué cosa importa? ¿Qué cosa importa? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo lo has comprado? Lo que importa es cuándo lo has comprado. Si lo has comprado dentro del matrimonio, es social. Entonces no te olvides, todo lo que te vas a comprar en el matrimonio van a ser sociales. ¿Listo? Entonces, lo que te compras en el matrimonio. ¿Ya? Muy bien. Siguiente caso. Siguiente caso. También van a ser sociales, lo que cada cónyuge tiene, pero como resultado de su trabajo, resultado de su sacrificio. Profesor, ejemplo, por ejemplo, la academia. La academia Tiempo de Leer, a mí me paga un sueldo por dictar clases. Eso es mi trabajo, eso es mi sacrificio. El sueldo, ¿sí o no? Profesor, entonces, los sueldos son sociales. Los sueldos son sociales. Lo que le paga la empresa a tu mamá, lo que le paga el Estado a tu papá, es social. Los sueldos son sociales. Les pertenece a los dos. ¿Listo? Siguiente caso. También van a ser sociales. Oye, los frutos y productos de los bienes propios. También van a ser sociales los frutos y productos de los bienes propios. Profesor, ¿qué quiere decir eso? Frutos y productos en cristiano. En cristiano quiere decir lo que produce los bienes propios. Lo que produce los bienes propios van a ser sociales. Profesor, ejemplo, vamos a poner un ejemplo. ¿Ya? Oye, ¿te acuerdas que yo estaba casado? ¿Y te acuerdas que yo era un escritor? Hice una novela, ¿sí o no? 100 años de soledad. ¿Listo? La pregunta es, ¿esa novela propio o social? Propio, derecho de autor, ¿te acuerdas? Derecho de autor. ¿Qué pasaría si yo publico la novela y empiezo a vender mis obras? Las ganancias son sociales. Oye, ¿te acuerdas que escribí una canción, La Flor de la Canela? ¿Propio o social? Propio. ¿Qué pasaría si yo lo grabo en un disco y empiezo a vender mis discos? Las ganancias son sociales. Oye, ¿te acuerdas que mi abuelito se murió y me dejó una casa en su testamento? Esa casa, ¿propio o social? Propio, gratis, herencia, ¿sí o no? ¿Qué pasaría si yo alquilo la casa? Las ganancias sociales. Profesor, ¿cómo se llama eso? Eso se llama frutos. Eso se llama productos. En cristiano, lo que produce los bienes propios. Lo que produce los bienes propios son sociales. Último caso. También van a ser sociales lo que cada cónyuge tiene dentro del matrimonio, pero lo terminas de pagar fuera del matrimonio. Profesor, ¿cómo es eso? ¿Dentro del matrimonio o fuera del matrimonio? Ejemplo. Estoy casado, ¿ah? Y me quiero comprar un carro, pero no me alcanza la plata. Entonces lo compro en partes. Una parte lo pago cuando estoy casado y después me divorcio. Ahora estoy divorciado, pero me falta pagar el carro. Lo termino de pagar cuando estoy divorciado. La pregunta es,
ese carro? ¿Propio o social? ¿Por qué social si estoy divorciado? Porque lo empecé a comprar dentro del matrimonio. Entonces no te olvides, todo eso se llama bienes sociales. Y los bienes sociales le pertenecen a ambos cónyuges. ¿Listo? Muy bien. Ya conocemos entonces la sociedad de gananciales. ¿Ya? Muy bien. Ahora la pregunta es, profesor, ¿y cómo se termina? ¿Y cómo se termina la sociedad de gananciales? Ah, muy bien. Eso se llama fenecimiento. Fenecimiento del régimen patrimonial. O sea, ¿cómo se termina? Profesor, entonces, ¿cómo se termina la sociedad de gananciales? Tenemos 4 formas. Hay 4 formas para que se termine la sociedad de gananciales. Primer caso, muerte. ¿Qué pasa si mi esposo se muere? ¿Qué pasa si mi esposa se muere? Se termina el matrimonio. Si se termina el matrimonio, se termina la sociedad de gananciales. Primer caso. Segundo caso, divorcio. ¿Qué pasa si me divorcio de mi esposo? ¿Qué pasa si me divorcio de mi esposa? ¿Se termina el matrimonio? Se termina la sociedad de gananciales. Tercer caso, separación de cuerpos. En la separación de cuerpos seguimos casados, pero vivimos separados. En la separación de cuerpos seguimos casados, pero vivimos separados. En ese caso también se termina la sociedad de gananciales. Último caso, cambio. Cambio de régimen. Te cambias. Oye, te casaste por amor. Te casaste enamorado, ¿sí o no? Te casaste por amor, enamorado. Pero después te das cuenta, ¿sí o no? Después te das cuenta que se casó contigo por interés. Se casó contigo por la herencia. Se casó contigo por tu empresa. Profesor, ¿me puedo cambiar? Sí, te puedes cambiar. En cualquier momento. En cualquier momento te puedes cambiar a la separación de patrimonios. Y cuando tú te cambias, se termina la sociedad de gananciales. Entonces puedes hacer el cambio también. Entonces no te olvides, la sociedad de gananciales se termina de 4 formas. Muerte, divorcio, separación de cuerpos y cambio de régimen. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a conocer el segundo modelo, la separación de patrimonios. ¿Ya? Ahora vamos a conocer el segundo modelo, la separación de patrimonios. Profesor, como su nombre dice, ¿sí o no? Como su nombre dice, separación de patrimonio. Entonces la pregunta es, ¿qué es patrimonio? ¿Qué significa patrimonio? Patrimonio, bienes, cosas. Profesor, entonces, ¿qué cosa me está diciendo? Te está diciendo cosas separadas, bienes separados. Profesor, entonces, la separación de patrimonios es el régimen patrimonial del matrimonio, donde solamente tenemos, aquí, solamente tenemos bienes propios. Aquí solamente existe bienes propios. Aquí no existe, aquí no existe bienes sociales. Profesor, ¿y por qué? ¿Por qué no existe bienes sociales? Oye, no tenemos bienes sociales, su reloj. No tenemos bienes sociales porque te está diciendo separación de patrimonio. Cada uno con sus cosas. Si cada uno tiene sus cosas, entonces solamente existe bienes propios. Profesor, ¿y eso qué significa? Eso significa, si hoy día me caso, ¿sí o no? Hoy día me caso, 11 de agosto. Todo lo que yo tenía antes es mío, ¿sí o no? Y todo lo que yo voy a tener después también es mío. También es mío. Nada se divide. Nada se comparte. Nada. Cada uno mantiene sus cosas. ¿Listo? Oye, profesor, seguramente ya te has dado cuenta, ¿sí o no? Seguramente ya te has dado cuenta. Entonces, ¿cuál te conviene? ¿Separación, sí o no? Profesor, entonces creo que me conviene la separación de patrimonio. Ah, perfecto. Si te conviene la separación de patrimonios, no es fácil, ¿ah? No es fácil. La separación de patrimonio tiene requisitos. Tiene tres requisitos.
Primer requisito para la separación de patrimonios. ¿Ambos qué cosa? Ambos tienen que estar de acuerdo. Los dos. Los dos tienen que estar de acuerdo si se quieren casar en la separación de patrimonios. ¿Listo? Entonces, si ella no quiere, si ella no está de acuerdo, te casas en la sociedad de gananciales entonces. Primer requisito es, los dos tienen que estar de acuerdo. Entonces, ¿qué cosa tienes que hacer? ¿La tienes que convencer. La tienes que convencer. Oye, profesor, ya la convencí. Listo, segundo requisito, antes que se dé cuenta. Antes que se dé cuenta, corriendo, corriendo se van al notario y haces un documento. Al notario le dices, señor notario, rapidito, me voy a casar en separación de patrimonios. Y le haces firmar. Ya tienes una prueba. Ya tienes un documento. Segundo requisito. Tercer requisito. Ese documento notarial, ¿qué haces? Lo llevas a los registros públicos. Ese documento notarial que has firmado, lo llevas a los registros públicos. La pregunta para ustedes, ¿por qué se llama registros públicos? ¿Por qué le dicen público? Porque todos van a saber. Porque todos van a conocer. Porque todos se van a enterar que tú te estás casando, pero te estás casando en la separación de patrimonios. Por eso se llama público. Porque cualquiera lo puede saber, cualquiera lo puede conocer. Entonces, lo llevas a los registros públicos. Listo, te casas tranquilo. Un momentito, por favor. Entonces, lo llevas a los registros públicos y te casas tranquilo. ¿Ya? Muy bien. Ahora la pregunta es, profesor, ¿y cómo se termina? ¿Y cómo se termina la separación de patrimonios? Fácil, la separación de patrimonios se termina de 4 formas. Muerte, divorcio, separación de cuerpos y cambio de régimen. Igualito. Entonces no te olvides, la separación de patrimonios se termina de 4 formas. Muerte, divorcio, separación de cuerpos y cambio de régimen. Te puedes cambiar también, Te puedes cambiar también. ¿Listo? Muy bien. Entonces, preguntas hasta aquí, por favor. ¿Dudas hasta aquí, por favor? Si están casados en separación de patrimonio y el otro, el esposo muere, ¿se puede heredar todavía? Muy bien. Buena pregunta. Shh, silencio. Profesor, dice, mira, tenemos un caso, dice, nos hemos casado en la separación de patrimonios. Profesor, y mi esposo, mi esposa se muere. La pregunta para ustedes, si se muere mi esposo, si se muere mi esposa, ¿yo tengo derecho a la herencia? ¿Derecho hereditario no está aquí? ¿Yo tengo derecho a la herencia? Sí, profesor. Entonces la pregunta es, ¿y su casa, y su carro, y su empresa, en qué se convierte? ¿En herencia, sí o no? ¿Yo puedo recibirla? Sí. Porque ya estás muerto. Como se muere mi esposa, como se muere mi esposo, ahora su casa es herencia. Y como yo tengo derecho hereditario, yo puedo reclamar esa casa. Aumenta mis ganancias, por ejemplo. ¿Alguna otra duda? Consulta, por favor. Dígame, joven. Estás casado, te compras un carro. La pregunta es, ¿te has casado en qué modelo? ¿En qué modelo te has casado? Sociedad de gananciales. Profesor, me casé en la sociedad de gananciales. Me compré un carro en el matrimonio. Ese carro, ¿propio o social? Social. Profesor, un ratito. Profesor, después dice, me divorcio después. Si te divorcias, cuando te divorcias, se termina la sociedad de gananciales, ¿sí o no? Ahora la pregunta es, ¿y quién tiene la culpa del divorcio? ¿Tú o ella?
si tú tienes la culpa, tú pierdes la sociedad de gananciales. Y ella se queda con todo el carro. ¿Ah? ¿Pregunta? Silencio. Digamos, tú dijiste que si tiene una mecánica o algo, es propio. Si es que es mi oficio. Si es que yo soy mecánico. Y así es que el esposo tiene, o sea, taxi, y con eso trabaja. O sea, ya no es ahora es taxista. Ya. Es taxista y si se divorcian, ¿ya se será propio? Por ejemplo, claro, ahí es el tema. Profesor, el esposo es taxista, pero para que sea taxista, la esposa le compra su carro, ¿sí o no? La esposa le compra su carro al esposo para que se dedique a taxear. Profesor, ese carro que la esposa lo ha comprado, ¿ah? ¿Ese carro es propio o social? Como un poquito más fuerte. ¿Cómo eso trabaja? Sería Él trabaja. dice su mecánica es propio, así también. Ajá, ya por eso. Propio o social. Ya, ¿tú qué piensas? ¿Propio o social? Social, porque es la herramienta de mi trabajo, ¿sí o no? Si me quitan el taxi, es social. Es social. Profesor, pero la esposa lo ha comprado. Sí, pero la esposa no es taxista. Yo soy taxista. No, es social. Porque lo utilizo para mi trabajo. Lo utilizo para mi trabajo. Es mi trabajo. La mecánica es propia. No, perdón. Espera. Me estoy confundiendo. Disculpen, chicos, me estoy confundiendo. El taxi es propio. Disculpen, me estoy confundiendo. El taxi es propio. Pero lo ha comprado la esposa. Es propio, pues, porque yo soy el taxista. Claro, me estoy confundiendo. Tiene razón, me estoy confundiendo. En la mecánica, yo soy mecánico. Propio. Yo soy carpintero. Propio. El taxi es propio. Es propio. No, eso es mío. Eso no se reparte. Ese taxi no se reparte. Profesor, pero lo ha comprado mi esposa. No importa, pero es mío. Yo soy el taxista. Propio. Es propio. Cuando lo utilizas, repito, cuando lo utilizas para tu trabajo, cuando te sirve para tu trabajo, es propio. Ese taxi me sirve solamente a mí. A mi esposa no le sirve, pero lo ha comprado ella. No importa si lo ha comprado. Es mi herramienta de trabajo. Es propio. ¿Ah? Esa herramienta como mal uso para la familia. O sea, tiene mal uso y se divorcia. Es propio, sigue siendo propio. Es propio, tú puedes hacer lo que te da la gana con eso. Cuando es propio, tú haces lo que te da la gana. Lo vendes, lo rematas, lo regalas, lo quemas si tú quieres. Que engañas a tu esposa y con eso. Pero es propio, pues, pero es propio. Pero es propio. Profesor, y si me voy con mi trampita en el taxi, pero es propio, pues. Ya, listo. Ahora vamos a pasar a otro tema. Ahora vamos a conocer los impedimentos matrimoniales. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Impedimentos matrimoniales quiere decir, oye, hay personas, ¿ah?, que no se pueden casar. Hay personas que no pueden tener matrimonio, no se pueden casar. Profesor, ¿y quiénes son ellos, ah? Vamos a conocer. Eso se llama impedimentos matrimoniales. Empezamos. Primer caso. No se pueden casar los menores de edad. Los menores de edad no se pueden casar. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no se pueden casar los menores? Porque son incapaces, ¿sí o no? Oye, ¿y te acuerdas que un requisito principal es la capacidad jurídica? Entonces los menores no se pueden casar. Primer caso. Hay excepciones, claro. Con el permiso, ¿sí o no? Con el permiso de tus padres, ¿sí o no? Autorización. Autorización notarial. Y si no te da permiso, no te casas. ¿Ya? Listo. Segundo caso. No se pueden casar los incapaces. El toxicómano. El ebrio habitual.
Estado de coma. No se puede casar. Los incapaces no se casan. Tercer caso. No se pueden casar los casados. Los casados no se pueden casar. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué no se puede casar un casado? ¿Porque está casado? No. Porque en el Perú solamente existe monogamia. Aquí no existe poligamia. Entonces, si ya estás casado, no te puedes casar otra vez. Porque no existe poligamia, solamente monogamia. Si tú te quieres casar otra vez, tienes que ser viudo. Tienes que ser divorciado. No te puedes casar al mismo tiempo. Siguiente caso. No se pueden casar los parientes consanguíneos en línea recta. ¿Quiénes son los parientes consanguíneos en línea recta? Padre, abuelo, bisabuelo, hijo, nieto, bisnieto. No me puedo casar con mi papá. No me puedo casar con mi nieto. No me puedo casar con mi bisabuelo. No puedo hacer eso. ¿Ya? Siguiente caso. No se pueden casar los parientes consanguíneos en línea colateral, segundo y tercer grado. ¿Quién está en segundo grado, línea colateral por consanguinidad? Hermanos. No me puedo casar con mi hermano. No me puedo casar con mi hermana. Segundo grado. Tercer grado. Tío, sobrino. No me puedo casar con mi tío. No me puedo casar con mi sobrino. También está prohibido. Oye, solamente está prohibido hasta el tercer grado. El cuarto grado, el quinto grado, el sexto grado, sí se pueden casar. ¿Quién está en cuarto grado? Los primos. Los primos sí se pueden casar. ¿Me puedo casar con el hijo de mi primo? Sí, me puedo casar con el hijo de mi primo, porque está en quinto grado. Entonces, solamente está prohibido hasta el tercero. Solamente, ¿ya? Siguiente caso. No se pueden casar los parientes por afinidad en línea recta. ¿Quiénes son parientes por afinidad en línea recta? El suegro, la suegra. No te puedes casar con tu suegro, no te puedes casar con tu suegra, está prohibido. Siguiente caso. No se pueden casar los parientes por afinidad en línea colateral, segundo grado. ¿Quiénes son los parientes por afinidad en línea colateral por segundo grado? Cuñado, la cuñada. No te puedes casar con tu cuñado, no te puedes casar con tu cuñada, pero siempre hay un pero. Pero, profesor, aquí tenemos un caso especial. Te puedes casar con tu cuñado, te puedes casar con tu cuñada si es que tu cónyuge está solamente si se muere. Si se muere tu esposo, si se muere tu esposa, te puedes casar con su hermano. Te puedes casar con su hermana. Solamente cuando se muere. Divorcio no, ¿ah? Divorcio no. Muerte te está diciendo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la solución? Mato a mi esposa para casarme con su hermana. Mato a mi esposo para casarme con su hermano. ¿Sí o no? No, porque ahí viene el otro caso. Tampoco se puede casar el partícipe en el homicidio doloso de uno de los cónyuges. Matas a tu esposa para casarte con su hermana. Matas a tu esposo para casarte con tu amante, ¿sí o no? No te puedes casar. ¿Listo? Siguiente caso. Tampoco se puede casar el raptor con la raptada. No se puede casar el raptor con la raptada. Profesor, si mi enamorado me secuestra y me lleva a su pueblo, ¿sí o no? Me lleva a su pueblo, profesor, y me quiere casar. ¿Me puedo casar? No. El raptor y la raptada no se pueden casar. ¿Sabes por qué? Porque no te olvides que el matrimonio es voluntario, libre consentimiento. Entonces te tiene que dejar libre. ¿Ya? Siguiente. No se puede casar el adoptado con el adoptante. El adoptante con el adoptado no se pueden casar. ¿Por qué, profesor? Porque el adoptado es tu hijo, pues. Y el adoptante es el papá. No se pueden casar. No se pueden casar el tutor
con el pupilo. El curador con el incapaz. No se pueden casar. No se puede casar. No se puede casar la viuda. La viuda no se puede. Oye, solamente la viuda. Solamente la viuda. No se puede casar si es que primero tiene que pasar 300 días desde que se ha muerto su esposo. O si no quieres esperar 300 días, certificado médico que no estás embarazada. Esto solamente se aplica a la viuda. Solamente se aplica a la viuda. El viudo se puede casar mañana si le da la gana. La viuda no. La viuda tiene que esperar 300 días desde que se ha muerto su esposo, o si no, certificado médico que no esté embarazada. Entonces, ellos no se pueden casar. Esto se llama impedimentos matrimoniales. ¿Preguntas? Ah, muy bien, profesor. ¿Y por qué? ¿Por qué la viuda tiene que esperar 300 días? ¿Por qué la viuda tiene que presentar certificado médico? Porque de repente está embarazada. Por ejemplo, vamos a poner un caso para que te des cuenta. Hoy día se muere mi esposa. Bueno, vamos a poner mejor todo. Una señorita está casada, una señorita casada y se muere su esposo hoy día. Hoy día se muere su esposo. Pero antes que se muera su esposo, han tenido relaciones sexuales. Una semana antes, Una semana antes han tenido relaciones sexuales. Pasó una semana, se muere su esposo. La pregunta es, ¿la señorita sabe que está embarazada? No, porque recién ¿cuándo te das cuenta que estás embarazada? ¿A un mes? ¿2 meses, sí o no? Cuando no te viene tu periodo, ¿sí o no? Recién te das cuenta que estás embarazada. ¿Qué pasaría si la señorita ha tenido relaciones sexuales una semana antes con su esposo, ahora está muerto, y se casa la siguiente semana con otra persona? La pregunta es, ¿cómo sabemos de quién es el hijo? Como los dos saben. Ah, ya, pero ahí es otro problema. ¿Por qué? Porque la ley, ¿qué cosa dice? La ley dice, los hijos que nacen en el matrimonio, ¿quién es el papá? Los hijos que nacen en el matrimonio, ¿quién es el papá? El esposo, por ley. Así dice la ley, Por ley, los hijos que nacen en el matrimonio, el papá es el esposo. Profesor, pero no es mi hijo. Sí, pero te fregaste, pues ahora lo reconoces. Si tú quieres eso, no hay problema. Si tú quieres eso, no hay problema. Profesor, pero él sabe. Ya, pues el problema es porque al final le tiene que firmar. Y tú lo vas a mantener. ¿Tu problema? ¿Listo? Por eso, para que no exista problema, por eso te dice 300 días. Por eso dice certificado médico. Por eso te dice. Esto no es por las puras. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Dígame, joven. El tutor y el pupilo. Si es que renuncia. Claro. Profesor, el tutor y el pupilo no se pueden casar. El curador con el incapaz no se pueden casar. Pero cuando renuncia, tiene que renunciar. ¿Por qué? Vamos a dar un ejemplo. El pupilo es una persona menor, ¿sí o no? El pupilo es un menor de edad. Profesor, ¿un menor de edad se puede casar? Supongamos que el pupilo tiene 16 años. ¿Un pupilo de 16 años se puede casar? ¿Con qué? Con el permiso. ¿Permiso de quién? Pero no tiene padre, pero tiene tutor. El mismo tutor le va a dar permiso para que se case con el mismo tutor. Ahí se aplica la renuncia. Ahí tiene que renunciar. Renuncio a la tutela, le nombramos otro tutor y el nuevo tutor le da permiso. Ahí sí. Claro. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Consulta. ¿Preguntas, por favor? Muy bien. Ya.
Ahora vamos a pasar a otro tema. Ahora vamos a conocer la unión de hecho. O también le decimos concubinato. ¿Ya? Vamos a conocer la unión de hecho. Y para eso vamos a utilizar un cuadrito, ¿ya? Vamos a comparar matrimonio con la unión de hecho. Vamos a comparar el matrimonio con la unión de hecho. Oye, matrimonio ya conocemos, ¿ah? Ya hemos hablado del matrimonio. Entonces me vas a ayudar a completar el cuadrito, ¿ya? Pregunta para ustedes. En el matrimonio, ¿hay derechos, hay deberes? Claro, ¿te acuerdas? La fidelidad, lecho y habitación, igualdad de gobierno, ¿te acuerdas? Tenemos derechos, tenemos deberes. Pregunta para ustedes. En el matrimonio, ¿puedo escoger sociedad de gananciales? Y si no me gusta, separación de patrimonios, puede escoger. Si yo quiero, sociedad de gananciales. Y si no me gusta, separación de patrimonios. Yo escojo en el matrimonio. Pregunta para ustedes. En el matrimonio, ¿estamos unidos hasta que la muerte nos separe? ¿Sabes cómo se llama eso? Eso se llama vínculo matrimonial. Tenemos vínculo matrimonial. Eso quiere decir, estamos unidos hasta que la muerte nos separe. Esto se llama matrimonio. ¿Ya? Ahora, vamos a comparar con la unión de hecho. Que también le decimos, hemos dicho, ¿no? Le decimos concubinato. Unión de hecho o concubinato. ¿Ya? Profesor, en la unión de hecho, ¿hay derechos, hay deberes? Sí. ¿Y sabes qué? Los mismos derechos, los mismos deberes. Los mismos derechos del matrimonio, los mismos deberes del matrimonio, lo vas a encontrar en la unión de hecho. Los mismos, igualito. ¿Ya? Profesor, en la unión de hecho, ¿puedo escoger sociedad de gananciales, separación de patrimonio? ¿Puedes escoger? No, no puedes escoger. En la unión de hecho, solamente existe sociedad de gananciales. En la unión de hecho, no existe. En la unión de hecho, no existe separación de patrimonios, no existe. Solamente existe sociedad de gananciales. Pregunta para ustedes, ¿por qué en el matrimonio puedo escoger y por qué en la unión de hecho no puedo escoger? ¿Por qué? En el matrimonio me hacen escoger, ¿sí o no? En la unión de hecho no puedo escoger. Una opción nomás me da. ¿Por qué? ¿Sabes por qué pasa eso? Oye, la respuesta está en la Constitución, artículo 4. ¿Sabes qué dice la Constitución, artículo 4? Dice, el Estado protege a la familia, ¿sí o no? El Estado protege a la familia y, ¿qué más dice? Promueve el matrimonio. ¿Qué quiere decir eso? Promueve el matrimonio. El Estado quiere que te cases. El Estado quiere que te cases. ¿Y sabes por qué quiere que te cases? ¿Por qué el Estado quiere que te cases? ¿Por qué el Estado quiere que te cases? Porque vas a proteger a la familia, ¿sí o no? Y la familia es célula básica, ¿sí o no? Ya. ¿Y qué pasa en la unión de hecho? En la unión de hecho, cuando convives nada más, ¿qué pasa en la mayoría de los casos? ¿Se separan, sí o no? ¿Te abandonan, sí o no? Entonces, el Estado no quiere eso. El Estado quiere que la familia se mantenga unida. Entonces dice, ya, como tú no te quieres casar, solamente te voy a dar sociedad gananciales. Porque en cualquier momento la abandonas, ¿sí o no? En cualquier momento la abandonas y la señora se queda solo con los hijos. ¿Y ahora quién le va a ayudar a la señora? Pero no te preocupes, porque como tenemos sociedad de gananciales, en la sociedad de gananciales, ¿qué tipo de bienes existe? Propios y sociales, ¿sí o no? Oye, ¿y los sociales es de los dos, sí o no? Pero como tú me estás abandonando, ¿qué va a pasar? Yo me quedo con todo. Claro. Como tú me estás abandonando, yo me quedo con todo. Por eso solamente existe sociedad de gananciales. ¿Ya? Muy bien. Ahora la pregunta es, en la unión de hecho, ¿estamos unidos hasta que la muerte nos separe?
entonces el vínculo matrimonial no existe. No hay vínculo matrimonial. No estamos unidos hasta que la muerte nos separe. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que soy libre, sí o no? En la unión de hecho soy libre, porque en cualquier momento me puedo ir, ¿sí o no? Porque no hay vínculo matrimonial. ¿Listo? Entonces vamos a dar un concepto, ¿ya? Vamos a dar un concepto. Dice, unión de hecho. La unión de hecho o concubinato es una institución parecida al matrimonio. Se parece al matrimonio. ¿Por qué se parece, profesor? Porque tiene los mismos derechos, los mismos deberes, pero solamente puedes escoger sociedad de gananciales y además no existe vínculo matrimonial. Repetimos y te lo grabas. La unión de hecho o concubinato es una institución parecida al matrimonio, porque existen los mismos derechos, los mismos deberes, solamente puedes escoger sociedad de gananciales, pero no existe vínculo matrimonial. No hay vínculo matrimonial, eres libre. ¿Listo? Ahora la pregunta es, oye, seguramente ya te has dado cuenta, ¿sí o no? ¿Cuál te conviene? ¿Dónde eres libre? En la unión de hecho eres libre, ¿sí o no? Claro, ¿por qué eres libre, sí o no? Listo, profesor. A mí me conviene la unión de hecho, porque en la unión de hecho yo soy libre. Ah, perfecto. Si te conviene la unión de hecho, no es fácil, ¿ah? No es fácil. Hay requisitos. Vamos a conocer los requisitos de la unión de hecho. La unión de hecho tiene cuatro requisitos tiene la unión de hecho. Vamos a conocer. Primer requisito para unión de hecho. Diferencia de sexo. Varón y mujer. En el Perú no puede haber unión de hecho dos varones, dos mujeres. No puede haber. Eso no existe. Eso no existe. Tiene que ser varón y mujer. Punto. Segundo requisito para la unión de hecho. Capacidad jurídica. Capacidad jurídica. Entonces la pregunta es, ¿puedo tener unión de hecho con un menor de edad? ¿Puedo convivir con una señorita de 15 años? ¿De 13, de 14, 16 años? No. ¿Pero qué? Pero pasa, ¿sí o no? ¿Has visto qué pasa? Pasa. Hay personas mayores, jóvenes, 18, 19, 20, 25 años, conviven con señoritas. 16, 17, 15 años, conviven. Oye, pasa, pero eso está prohibido. Está prohibido. Eso no puede ser unión de hecho. Y otra cosita, tienes que tener cuidado. Varoncitos, varoncitos, mucho cuidado. Porque ¿sabes qué va a pasar? Mañana, cuando no le compras lo que quiere, ¿sabes qué cosa va a hacer? Va a ir a la comisaría, decir, señor, me han violado. Señor, me han secuestrado. Le va a decir, oye, violación, 30 años mínimo. Secuestro, cadena perpetua. Cuidado, mucho cuidado. Porque eso pasa. Tienen 25 años, tienen 20 años. Les gustan las chibolitas, ¿no? Las chibolitas les gustan, ¿no? Y conviven con las señoritas. Cuando no le cumples, te denuncia. Entonces, mucho cuidado. Tercer requisito. Tiempo de convivencia. Tienes que convivir mínimo 2 años, ¿sí o no? Profesor, tenemos que convivir 2 años. Solamente cuando llegamos a los 2 años, recién existe unión de hecho. Entonces tienes que llegar a los 2 años. Si tú no llegas a los 2 años, no hay unión de hecho. Y como yo soy Pepito el Vivo, ¿sí o no? Yo soy Pepito el Vivo, voy a convivir con mi enamorada 1 año, 11 meses, 29 días. El día 29 me voy, ¿sí o no? La pregunta es, ¿me puede reclamar algo? No me puede reclamar nada. Has perdido 2 años de tu vida. No me puede reclamar nada. Por eso el Estado quiere que te cases, ¿sí o no? Por eso el Estado quiere que te cases. ¿Ya? Pero bueno,
tienes que llegar a los 2 años. Cuarto requisito para la unión de hecho, vida en común. Tienen que vivir juntos, en la misma casa, en el mismo techo, en el mismo cuarto, como si fueran esposos. Como si fueran esposos. Si tú tienes los 4 requisitos, ya existe unión de hecho. Ya está, ya tienes unión de hecho. Y como tú tienes unión de hecho, de repente te abandonas, ¿sí o no? No te olvides, sociedades gananciales. Si te abandona, te quedas con todo. Pero tienes que tener esto, pe. Tienes que tener los 4 requisitos. ¿Listo? Ya, muy bien. Entonces vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Vamos a poner un caso. Un caso de la vida real, ¿ah? Un caso de la vida real. Cuando yo estaba en la universidad, yo vivía en la residencia de estudiantes, ¿ya? Y seguramente tú sabes que la carrera de Derecho dura 6 años. Entonces, el cuarto que yo tenía en la residencia lo compartía con una compañera de estudios, que ahora también es mi colega, mi abogada, ¿ya? Oye, cuando terminamos la carrera, nos estamos despidiendo, ¿no? Estamos despidiendo, cada uno por su lado, y de repente me dice, ¿y la unión de hecho? Claro, ¿y qué somos? ¿La unión de hecho? Y yo le digo, momentito, ¿unión de hecho? ¿Nosotros? Claro, pues. Vamos a analizar. Mira, diferencia de sexo, varón y mujer. Primer requisito. Segundo requisito, capacidad jurídica. Mayores de edad, mayores de edad. Tercer requisito, tiempo de convivencia, 6 años. ¿Qué pasó? Vida en común. Tiene que ser como esposos. Tiene que ser como esposos. Amigos, no, eso no sirve. ¿Ya? Eso no sirve. Porque eso también pasa. Por ejemplo, hay jóvenes que vienen de otros sitios, ¿no? Vienen a Ayacucho y alquilan un cuarto. Y para pagar menos, viven con su amigo, ¿sí o no? Con su amiga viven, ¿sí o no? Y viven juntos. Profesor, ¿eso podría ser unión de hecho? No, porque ¿qué cosa falta? Vida en común. Eso pasa mucho. Cuando vienen a estudiar a la San Cristóbal, ¿sí o no? Vienen de la provincia, alquilan cuartos y juntos, ¿sí o no? Se cocinan juntos también, ¿sí o no? Pasa pues. Ya, entonces, por eso tú tienes que analizar. Tú tienes que analizar si tiene los 4 requisitos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, unión de hecho. Ahora vamos a conocer 2 temas más. Ahora vamos a conocer el divorcio y la separación de cuerpos. ¿Ya? Y también vamos a hacer un cuadrito, ¿ya? Vamos a hacer un cuadrito. Vamos a empezar con el divorcio. Vamos a empezar con el divorcio. Oye, pregunta para ustedes, ¿ah? Pregunta para ustedes. No te olvides que en el matrimonio tenemos derechos, ¿sí o no? Ya. La pregunta es, en el divorcio, ¿qué pasa con los derechos? ¿Qué pasa con los deberes del matrimonio? Si nos divorciamos, ¿qué pasa con los derechos? ¿Se mantiene o se extingue? ¿Se extingue, sí o no? Profesor, los derechos y los deberes se extinguen. Pregunta para ustedes. En el divorcio, ¿qué pasa con la sociedad de gananciales con la separación de patrimonios? ¿Se mantiene o se extingue? Profesor, la sociedad de gananciales, la separación de patrimonios, también se extingue. Pregunta para ustedes. En el divorcio, ¿qué pasa con el vínculo matrimonial? ¿Se mantiene o se extingue? Se extingue. El vínculo matrimonial se extingue. Profesor, ¿eso qué significa? Eso significa que todo se termina. Todo se termina. Ya no hay derechos, ya no hay régimen patrimonial, ya no hay vínculo, todo se termina. Entonces vamos a ver un concepto. El divorcio es la ruptura, se rompe. ¿Qué cosa se rompe? El vínculo matrimonial. Se extingue los derechos y los deberes y se extingue el régimen patrimonial.
Repetimos y te lo grabas. El divorcio es la ruptura. Se rompe el vínculo matrimonial, se extinguen los derechos y los deberes y se extingue el régimen patrimonial. Eso se llama divorcio. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a conocer la separación de cuerpos. Ahora la pregunta es, pregunta para ustedes. En la separación de cuerpos, ¿qué pasa con los derechos? ¿Qué pasa con los deberes? ¿Se extingue o se suspende? Se suspende. Aquí no se extingue, se suspende nada más. Profesor, la pregunta es, ¿y por qué se suspende? ¿Por qué no se extingue? Como en el divorcio, ¿sí o no? ¿Qué cosa sigue vivo? ¿Qué cosa sigue vivo? El vínculo matrimonial sigue vivo. En la separación de cuerpos, el vínculo matrimonial sigue vivo. Pregunta para ustedes, ¿qué significa vínculo matrimonial? ¿Que siguen? Si es que están casados, ¿se pueden reconciliar? Si se reconcilian, ¿regresan los derechos? ¿Regresan al matrimonio? Por eso se suspende. Entonces, en la separación de cuerpos, sigue vivo el vínculo matrimonial. ¿Qué cosa se termina? Lo único que se termina es la sociedad de gananciales, separación de... Esto sí se termina. Esto sí se termina. Entonces, profesor, ¿qué es? ¿Qué es la separación de cuerpos? La separación de cuerpos es la suspensión de los derechos y los deberes del matrimonio, la extinción del régimen patrimonial, pero se mantiene vivo el vínculo matrimonial. Repetimos y te lo grabas. La separación de cuerpos es la suspensión de los derechos y los deberes del matrimonio, la extinción del régimen patrimonial, pero se mantiene vivo el vínculo matrimonial. Eso se llama separación de cuerpos. ¿Listo? Ahora te voy a dar un tips. ¿Ya? Cuando tu esposa, de repente tu esposo, ¿no? De repente tu esposa te engaña, ¿no? O de repente te quiere divorciar, ¿no? Dice, ¿no? ¿Sabes qué? Hay que divorciarnos, te va a decir, ¿no? Hay que divorciarnos. Tú le vas a decir, no quiero. Yo no quiero el divorcio. ¿Sabes qué cosa quiero? Le vas a decir, yo quiero separación de cuerpos. ¿Sabes por qué le vas a decir así? Porque en la separación de cuerpos, ¿qué cosa sigue vivo? ¿Qué significa? ¿Que siguen? Si es que están casados, ¿qué cosa te tiene que hacer? Te tiene que ser fiel. Te tiene que ser fiel. ¿Se va a poder casar con la otra? No se va a poder casar con la otra. Te tiene que ser fiel. Profesor, ¿y si me engaña? Ah, que te engañe nada más. No hay problema. ¿Sabes qué cosa va a pasar? Como te esté engañando, ¿sí o no? Tú le vas a decir, engáñame nada más, pero yo me quedo con la casa. Yo me quedo con el carro. Yo me quedo con la empresa. Y no solamente eso, me vas a pagar una indemnización. Entonces, ese es un tips. Si es que te piden el divorcio, tú le vas a decir, yo quiero separación de cuerpos. Porque primero seguimos casados y me tienes que ser fiel. Y si tú me engañas, yo me quedo con todo entonces. ¿Ya? Muy bien. ¿Preguntas, por favor? ¿Dudas, por favor? ¿Consultas, por favor? ¿Dudas? Dígame, señorita. ¿No quiere divorciarse? ¿Sí o sí qué? Ah, ya, ambos, o uno de ellos nada más. Uno de ellos nada más. Profesor, yo quiero el divorcio, pero mi esposa no quiere el divorcio. ¿Sí o no? Yo quiero divorcio, pero mi esposa no quiere. Profesor, ¿y para siempre voy a estar así? ¿Para siempre voy a estar con separación de cuerpos? No. Porque este divorcio, cuando tú pides divorcio, ¿el divorcio a quién lo pides? ¿Quién te divorcia? El juez. Entonces tú vas a ir al Poder Judicial. ¿Y qué cosa le tienes que presentar? Pruebas. Señor juez, yo me quiero divorciar porque me he engañado. Señor juez, yo me quiero divorciar porque me ha sido infiel. Señor juez, yo me quiero divorciar porque me maltrata física, psicológicamente. Por eso me quiero divorciar. Y si tú le llevas las pruebas, el juez te divorcia. No puedes, pues.
Sí, con la misma persona si tú quieres. Claro. Porque el matrimonio es voluntario. Y si ella está de acuerdo y tú también estás de acuerdo, ¿por qué no? Bueno, si te engañas es otra cosa, ya. ¿Cómo al revés? Ya. No me tiene que ser infiel. Claro, cualquiera puede pedir. ¿Ya? Ahora sí, muy bien. Ahora avanzamos. Ahora la pregunta es, ¿y en qué casos me divorcio? ¿Me puedo divorciar en cualquier momento? ¿Me puedo divorciar porque me da la gana? No. Entonces vamos a conocer, eso se llama causales. Causas del divorcio. Entonces vamos a conocer las causales. ¿Ya? Profesor, entonces no te olvides, no te puedes divorciar cuando te da la gana. No te puedes divorciar cuando te da la gana. Si tú te quieres divorciar, para eso vas a utilizar causales. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? ¿Me puedo divorciar si mi esposa le pone like a la foto de otro chico? Y si le pone me encanta. ¿Eso sería infidelidad? Ya, entonces vamos a conocer, ¿ya? Vamos a conocer en qué casos te puedes divorciar. Primer caso, te puedes divorciar por adulterio. ¿Qué cosa es el adulterio? ¿Qué cosa es el adulterio? La infidelidad. Si tu esposo te ha sido infiel, si tu esposa te ha sido infiel, divórciate, pues, ¿no? Divórciate, ¿ya? Si tú quieres, ¿ya? Segundo caso, violencia física o psicológica. Si tu esposo te maltrata física, psicológicamente, divórciate. Divórciate. Tercer caso, atentado contra la vida del cónyuge. Tu esposo o tu esposa en el desayuno te ha dado campeón, divórciate. Campeón. Cuarto caso, injuria grave. ¿Qué cosa es la injuria grave? La injuria grave es la humillación pública. Humillación pública. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Oye, tu esposo, tu esposa, ¿sí o no? Tu esposo, tu esposa, en la plaza de armas. En la plaza de armas de Ayacucho te ha insultado. Te ha gritado feo, ¿sí o no? Groserías te ha dicho, ¿sí o no? Te ha insultado. Profesor, qué vergüenza. En la plaza de armas, delante de toda la gente. Mis amigos, mis vecinos, todos me han visto, profesor, qué vergüenza. Eso se llama injuria grave, la humillación pública. Entonces, si eso ha pasado, divórciate. ¿Ah? Siguiente caso, abandono. Abandono del hogar conyugal. Tu esposo, tu esposa se va de la casa, calladito, agarra su maleta, agarra su ropa, calladito se sale de la casa, no te dice nada, abandono injustificado. El abandono tiene que ser mayor de 2 años. Si no regresa en 2 años, divorcio. Siguiente caso, homosexualidad sobreviniente al matrimonio. Estás casado y te das cuenta que tu esposo es gay. Estás casado, te das cuenta que tu esposa es lesbiana. Divórciate. De repente no te gusta, ¿sí o no? De repente no te gusta, divórciate. ¿Ya? Siguiente caso. Uso injustificado de drogas, toxicomanía. Tu esposo, tu esposa se convierte en toxicómano, se convierte en toxicómana, divórciate. Siguiente caso, enfermedad venérea contraída después del matrimonio. Oye, ¿te acuerdas que tu esposo ha presentado un certificado médico?
y el certificado médico decía que estaba sano y después te das cuenta que tiene SIDA. Profesor, ¿cómo va a tener SIDA mi esposo si cuando nos hemos casado estaba sano? Seguramente te has sido infiel, pues, ¿sí o no? Entonces, profesor, enfermedad venérea. ¿Ya? Siguiente caso. Imposibilidad. Imposibilidad de hacer vida en común. Oye, ¿qué quiere decir esto? Ya no se entienden. Todos los días discuten. Todos los días reniegan. Todos los días problemas. Todos los días, ¿ah? No se pueden ver. Imposibilidad de hacer vida en común. Divórciate. Siguiente caso. Separación de hecho. Separación de hecho. ¿Qué quiere decir esto? Oye, a veces, en la misma casa, los cónyuges ya no duermen juntos. Duermen en cuartos separados. En la misma casa ya no comen juntos. Comen separados también. Eso se llama separación de hecho. Si eso está pasando, ¿sí o no? Si eso está pasando en tu casa, aquí hay dos casos. Si es que hay hijos y si es que no hay hijos. Si es que tienen hijos, tienen que aguantar 4 años. Y si es que no tienen hijos, tienen que aguantar 2 años. Eso se llama separación de hecho. ¿Listo? Siguiente caso. Mutuo acuerdo. El divorcio también puede ser por mutuo acuerdo. Entonces tú le puedes decir a tu esposo, no a tu esposa, no dice, mi amor, un ratito, María, un ratito, José, un ratito. Oye, ¿sabes qué? Quiero conversar contigo. Me he dado cuenta que ya no te quiero, ya no te amo, ya no siento nada. Y María te dice, yo también. Te dice, pues no. Ah, ya, perfecto. Mutuo acuerdo. Nos divorciamos entonces, ¿sí o no? Claro, pues, mutuo acuerdo. ¿Ya? Siguiente caso. ¿Qué nos falta? Atentado contra la vida del cónyuge, ya está ya. ¿Qué nos falta? 3, 5. Nos falta uno. A ver, revisen. Mutuo acuerdo, ahí está, mutuo acuerdo, convencional. Conducta deshonrosa. Profesor, ¿qué cosa es conducta deshonrosa? Por ejemplo, ¿no? Profesor, cuando mi esposo está borracho, se desnuda, profesor, delante de sus amigos. ¿No? Cuando mi esposa está borracha, empieza a besar a sus amigas, profesor. ¿No? O de repente, profesor, mi esposo sale en la televisión. Los más buscados del Perú. Profesor, qué vergüenza. Estaba casada con un delincuente. ¿Sí o no? Eso se llama conducta deshonrosa. En ese caso también te puedes divorciar. ¿Ya? Entonces, en estos casos, solamente en estos casos, puedes solicitar divorcio. Tú no te puedes divorciar cuando te da la gana, no. Si tú te quieres divorciar, busca uno de ellos. Y con eso te divorcias. ¿Ya? Muy bien. Ahora, profesor, ¿y qué pasa si nos divorciamos? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son los efectos del divorcio? Vamos a conocer efectos del divorcio. ¿Qué pasa cuando te divorcias? ¿Ya? Oye, primero, cuando te divorcias, se termina el vínculo matrimonial. Se termina el vínculo de afinidad. Ya no es tu suegro, ya no es tu cuñado. Oye, se termina el derecho hereditario. Ya no vas a recibir herencia. No te puedes convertir en heredero si te divorcias. En el divorcio, oye, pierdes los bienes sociales. El que tiene la culpa para el divorcio, pierde los bienes sociales. Pierdes la casa, pierdes el carro, pierdes la empresa, si es que tienes la culpa. ¿Ya? Siguiente, en el divorcio, pagas una indemnización a la víctima. Le vas a pagar una indemnización. ¿Ya? Eso depende, no hay un monto fijo, eso depende. ¿Ya? Profesor, ¿qué más pasa?
el que tiene la culpa para el divorcio, pierde la patria potestad. Pierdes la patria potestad. Siguiente caso. La esposa tiene que quitar el apellido del marido. Seguramente tú has visto, ¿no? Por ejemplo, hay esposas, las esposas, ¿no? Las esposas se aumentan el apellido, ¿no? Entonces, María Gutiérrez Flores de Guzmán, dice, ¿no? Ya. Si tú te divorcias, tienes que quitar de Guzmán. Lo tienes que quitar. Ya no puedes llevar el apellido del marido. ¿Ya? Entonces, eso es lo que pasa, eso es lo que va a pasar si te divorcias. Por eso lo tienes que pensar bien. Tienes que pensar bien si te vas a casar, si te vas a divorciar, tienes que pensar bien, porque hay consecuencias. Hay consecuencias. Entonces lo tienes que pensar. ¿Ya? Muy bien. Para terminar, un juicio de divorcio, un proceso de divorcio, te puede demorar años. Te puedes pasar 2 años, 3 años, te puedes pasar en un juicio de divorcio. ¿Ya? Profesor, pasan los 3 años, sale la sentencia, ¿sí o no? Sale la sentencia, pero como yo no estoy de acuerdo, ¿qué hago? Apelo, ¿sí o no? Apelo, profesor. Y si yo apelo, 2 años más, 3 años más. Entonces te puedes pasar 6 años, 5 años en un juicio de divorcio. Pero no te preocupes. No te preocupes porque hay otro camino más rápido. El otro camino es el divorcio notarial o divorcio municipal. Puedes divorciarte en una notaría o puedes divorciarte en una municipalidad. Te vas al notario, te vas a la municipalidad. ¿Cuál es el único requisito? Solamente hay un requisito. El único requisito es que ambos tienen que estar de acuerdo. Mutuo acuerdo. Nada más. Ese es el único requisito. Si los dos están de acuerdo con el divorcio, se van al notario, firman el documento y en un mes te divorcias. En un mes recuperas tu libertad. Pero si no están de acuerdo, de repente se están peleando por la casa, ¿no? Se están peleando por los hijos también, ¿no? Ya, si no están de acuerdo, entonces tienes que ir al Poder Judicial y te peleas 6 años. Depende de ti. Tú decides. Tú eres libre. Tú escoges. Es igual, tiene la misma validez. La única diferencia es el tiempo. El otro es más largo, el otro es más corto. Nada más. Entonces, divorcio notarial municipal es otra opción también que puedes utilizar. ¿Ya? Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas hasta aquí, por favor? ¿Consultas, por favor? Préstame, por favor, el libro. Gracias. Gracias. A ver, las personas mayores de 16 y menores de 18 son considerados con capacidad de ejercicio restringida. Sin embargo, esta situación puede cesar por matrimonio o título profesional. En el régimen patrimonial de las sociedades gananciales, ¿qué tipo de bienes coexisten? Bienes sociales y bienes propios. Los mayores de 16 y menores de 18 pueden contraer matrimonio, contando con el requisito de autorización notarial de sus padres. En el régimen de separación de patrimonios, ¿qué tipo de bienes existe? Solamente propios. No es un impedimento matrimonial. La C. Los consanguíneos en línea colateral dentro del cuarto. ¿Quiénes son ellos? Primos. La unión voluntaria entre un hombre y una mujer libre de impedimento legal, netamente formal con la finalidad de ser vida en común, es el matrimonio. Mientras que él es la ruptura del vínculo, divorcio. No pueden contraer matrimonio los parientes consanguíneos en línea recta, mientras que los sordos sí se pueden casar. Los discapacitados sí se pueden casar. Sordo es un discapacitado.
8. Marque verdadero o falso. La autoridad competente, ¿el alcalde? Sí. ¿Sí puede contraer matrimonio los parientes con línea recta? No. ¿Es causal para la solicitud de divorcio la injuria grave? Sí. La B. Es la promesa recíproca de contraer un futuro matrimonio. Esponsalía, eso se llama esponsalía. ¿Ya? No es, dice, no es un derecho que nace con el matrimonio. ¿Cuál es? La B. Administrar los bienes de los hijos. ¿Este derecho a qué corresponde? Administrar los bienes de los hijos. ¿A qué corresponde? A la patria potestad. Y estamos hablando de matrimonio, es diferente. Sobre los requisitos no esenciales del matrimonio, es aquel que se refiere al lugar de residencia. Certificado domiciliario. No es un requisito para establecer la unión de hecho. Contar con un trabajo. No necesitas trabajo para convivir. No es causal de divorcio. Mentir de manera constante al cónyuge. No, la mentira no es un divorcio. ¿Pueden contraer matrimonio entre sí? La A, claro. ¿Requisito para el divorcio notarial? Acuerdo. Mutuo acuerdo. ¿Listo? Muy bien. ¿Preguntas, por favor? ¿Dudas, por favor? ¿Consultas, por favor? ¿Dudas, chicos? ¿Consultas, chicos? Listo. Entonces, muchas gracias. Hasta la siguiente semana.